Los saludamos con muchísimo gusto. Estamos arrancando esta etapa nueva aquí en Comsoti con este podcast que, bueno, estaremos presentando semana a semana con diferentes invitados y hoy, bueno, pues haciéndolo de muy buena manera con una plática muy interesante para que la gente, así como su servidor, un terrenal cualquiera, pues pueda entender un poquito más acerca de la ciencia, que es muy importante, un tema que a todos nos llama la atención, pero que muchas veces nos da un poquito de miedo involucrarnos. Bueno, el tema del día de hoy es cómo observar aquello que es invisible a los ojos, la microscopía como una técnica para estudiar materiales a diferentes escalas. Y bueno, para eso tenemos una gran invitada que agradecemos mucho que haya aceptado justamente el estar con nosotros. Hablamos de la doctora María de Jesús Perea Flores, que bueno, es especialista investigadora, actualmente en el laboratorio de microscopía confocal multifotónica y bueno, dentro del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías en el Instituto Politécnico Nacional. Ya con muchos años en esto, doctora María de Jesús, y bueno, es un placer poder contar con usted y bienvenida a esta primera emisión de Comsoti Podcast. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí yo encantada de estar el día de hoy con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos de verdad que nos haya cedido estos minutos para platicar con la gente de todas las redes sociales de Comsoti Podcast. Bueno, pues vamos a arrancar. Ya vemos el tema en la pantalla, cómo observar aquello que es invisible a los ojos. Y digo, más allá de lo, tal vez decirlo no físico, que tal vez hablamos de sensaciones, de sentimientos, si existe algo que no podemos ver, pero que con cierta tecnología lo podemos llegar realmente a percibir. ¿Cómo poder definir esta parte que usted investiga de la microscopía? ¿A dónde nos lleva el internarnos en este mundo, doctora? Claro. Pues mira, nos lleva a conocer las escalas micro y nano. ¿A qué me refiero cuando hablo de ver lo que es invisible? Me refiero a observar cosas que con los ojos no podemos ver, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, en los ojos, pues, ¿qué vemos? Formas, colores, tamaños, ¿no? O sea, un ejemplo, pues todo lo que percibimos, hasta los textiles, ¿no? Nosotros vemos un textil, una ropa, me gusta, es de mi talla, pero ¿cómo está conformado este textil, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, actualmente los textiles, lo que son las camisas deportivas, ¿no? Que secan rápidamente, ¿no? Que tienen un secado rápido, o por ejemplo, cuando son de algodón, cuando son de lino, y eso está asociado a, pues, cómo está eso, cómo están las fibras, ¿no? Que forman esos textiles o las frutas. Entonces, cuando hablamos de observar aquello que es invisible a los ojos, hablamos de utilizar equipos especializados que están basados obviamente en la microscopía óptica, la microscopía electrónica, que nos van a permitir observar esto tan cotidiano bajo esto. Lo que va a permitir es que veamos esas estructuras que conforman, por ejemplo, las telas de nuestro suéter, ¿no? O las células que componen en realidad nuestro cuerpo humano, ¿no? Cuando muchas veces dicen, o uno compra una crema que trae liposomas y que sabemos que van a ser antioxidantes para quitarnos las arrugas, para poder nosotros, ¿no? En realidad cuando te pones la crema, pues tú ves la cremita y ya te la untas, pero para poder, y ahí es donde tiene que ver también la ciencia, es, por ejemplo, los compuestos activos que se colocan en una crema. ¿Es cierto que los tiene? Nosotros nada más nos ponemos las cremas. Entonces la microscopía ha servido para observar esos principios activos que regularmente van encapsulados y que así se colocan, por ejemplo, en las cremas, ¿no? Sí, muy, muy interesante. A ver, entonces lo que entendemos o lo que queremos entender la gente de Comsoti y todas las personas a quienes llegará este contenido es: la microscopía está presente en todos lados de diferentes industrias, ¿no? Realmente es lo elemental con lo cual podemos saber justamente qué estamos comiendo, o sea, de qué se conforma lo que comemos, de qué se conforma lo que vestimos. Y en la parte de la salud me imagino que también con una importancia vital, ¿no? El realmente conocer qué está pasando tal vez en la evolución de alguna enfermedad, pero sobre todo lo que decías, lo que nos vende la industria, muchas veces lo compramos, lo adquirimos sin saber si realmente cumple con lo que nos están diciendo que va a pasar al momento de usarlo, ¿no? Entonces ahí la microscopía realmente funciona. Ahora, mi duda sería, doctora, ¿esas investigaciones nacen por iniciativa o son un requerimiento para
poner ciertos productos a cabo? O sea, hay que comprobar lo que viene en el producto, en el alimento, o son investigaciones independientes que toman un ejemplo y dicen, hay que ver realmente qué está hecho. Yo creo que es de ambas. Algunas son por iniciativa, ¿no? O sea, algunas son propias porque tal vez uno tenga un producto, o más que un producto, por ejemplo, la parte de microorganismos, ¿no? Cuando nos hablamos de microorganismos, pues si nos dicen son microorganismos, a veces no sabemos ni qué es un microorganismo. Pero para poder nosotros observar esos microorganismos es donde necesitamos la microscopía, ¿no? Que nos va a permitir identificar esos microorganismos. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, las bebidas donde llevan estos lactobacilos. Entonces, por eso que es de ambas, ¿no? Una parte, ¿por qué? Porque como investigadora, yo creo que lo que te pones a pensar es que si en realidad esos lactobacilos tienen el efecto que debería de ser, por ejemplo, en un cuerpo humano. Entonces, para llegar a hacer eso, tenemos que partir desde algo muy básico, como estudiar al propio microorganismo, cómo es su microestructura, cuál es su composición y cuál es su función. Y posteriormente, ese microorganismo ya lo toma la industria y lo puede agregar a una bebida láctea, a un queso o a una, por ejemplo, también en toda la parte de láctea, ¿no? Entonces, a un yogur, ¿no? O a veces hasta cereales. Entonces, por eso digo que conlleva. Y otras veces, y muchas veces también hay otras investigaciones en las cuales no es que sea un requerimiento estudiar por microscopía, pero cuando tú inicias a estudiar cualquier cosa en el área científica, en este caso yo soy muy del área biológica y sobre todo tejidos vegetales, siempre hay que partir de algo tan básico como estudiar por una parte la composición química, bioquímica, y por otro lado la estructura, y cuando hablamos de estructura es cuando interviene la microscopía. Doctora, de lo que nos comparte, entiendo entonces que esta parte llamada conservadores dentro de la parte alimenticia, a veces uno lo entiende como algo que no es correcto, ¿no? Que hace que ciertos alimentos o cosas duren más de lo que deban de durar. Realmente es algo, o hay cosas en la microscopía que detectan que no es que sean malas, pero necesitan existir para hacer funcionar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, eso de pronto la gente tenemos como estas dudas de, es que, y como usted, los microorganismos y todo eso lo escuchamos y uno se alerta, ¿no? De pronto, bueno, será malo, importante que haya gente y institutos que nos puedan dar claridad en estos temas, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, cuando hablamos de conservadores, no trabajo específicamente conservadores, pero, por ejemplo, cuando uno trabaja, dado que soy ingeniero de alimentos, cuando, por ejemplo, hace uno un enlatado, ¿no? Cuando compras alguna cosa enlatada o pasteurizada, por ejemplo, cuando hablamos de pasteurización, regularmente son alimentos que llevan cierto tratamiento térmico a altas temperaturas que minimiza obviamente el crecimiento de los microorganismos. Recordemos, y hablando de esa parte, los microorganismos hay benéficos y malos. O sea, va a haber benéficos como son algunos lactobacilos y va a haber también malos, como por ejemplo la E. coli o salmonelosis, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de salmonela, es que comiste en la calle y ya te enfermas, ¿no? Pero cuando hablamos de conservadores, no necesariamente pueden ser buenos ni malos, ¿no? Pero la microscopía interviene en el sentido y va hacia allá. Hay algunas investigaciones donde se evalúan el efecto que tienen los conservadores sobre el alimento o a veces sobre una célula. Recordemos que para que llegara a que nosotros lo podamos consumir, antes de consumirlo viene la ciencia. ¿Qué significa estudiarlo a un nivel laboratorio y luego en células y luego en modelos animales y posteriormente es cuando ya va a una escala piloto? Entonces, la mayoría de conservadores llevan todo un estudio detrás de cómo interfiere la microscopía allí. Imagínense que como conservador estoy colocando algún extracto de alguna planta, ¿no? Entonces, para que yo pueda decir que eso puede conservar, tengo que evaluar ciertos parámetros bioquímicos y químicos, donde entra toda la parte del área biológica, pero además tendría yo que evaluar qué cambio morfológico puede generar en el tejido vegetal, ¿no? O sea, en colocarlo, por ejemplo, para algún alimento enlatado. Y entonces allí es cuando interfiere y bueno, más que nada interviene la microscopía. Perfecto, y bueno, escuchándola se le nota a leguas la pasión hacia el tema.
Entonces una de las preguntas importantes el día de hoy sería, ¿cómo llega usted el decir, bueno, quiero irme por este camino, ¿no? Normalmente, no sé, uno en la prepa está pensando en alguna ingeniería, en alguna licenciatura, pero la realidad es que no despertamos un día y decimos, quiero ser investigadora, y sobre todo de este tipo de temas donde por supuesto que la preparación pues es continua. Quiero pensar que nunca se deja de aprender, todo evoluciona, todo cambia, y en ese tema, ¿cómo llega a ti el decir, me voy por este camino? Ok, yo creo que algunas cosas ya están marcadas y otras uno las va creando. Yo, en mi experiencia, yo desde que iba en la secundaria, a mí me gustaban mucho las materias de biología y química. Disfrutaba estar en el laboratorio, ¿no? Yo siempre decía, yo cuando crezca quiero ser una, como le llamaban antes, ¿no? Una ratita de laboratorio, ¿no? Con tu batita y estar todo el día en el laboratorio. Entonces, a mí me encantaban mucho las prácticas, por ejemplo, que recuerdo mucho en la secundaria que uno hacía práctica para hacer la pasta dental o hacías jabón, ¿no? En la parte de biología recuerdo todavía un microscopio básico compuesto, y recuerdo que traías y veías el ADN de la cebolla, ¿no? Que era algo como común que uno veía. Entonces a mí me gustaba mucho. Cuando llego a la preparatoria, pues igual vuelvo a tener laboratorios de química, de biología, y bueno, pues seguía siendo mi pasión. Y también me gustaba mucho enseñar. O sea, yo disfrutaba mucho cuando mis compañeros me decían, oye, ¿me puedes explicar esto de química o esto de biología? Y yo pues disfrutaba mucho, ¿no? Como que las ciencias exactas siempre eran mi fuerte, ¿no? Y también las matemáticas. Obviamente matemáticas nunca quise estudiar, ¿no? Yo siempre fue más como acelerar, más. ¿No? Siempre están presentes, digamos, finalmente en lo que uno decide estudiar, de alguna manera van a aparecer por ahí. Así es. Y bueno, pues cuando ya fue llegar al área de estudiar la licenciatura, pues yo tuve oportunidad de ir a la UAM, porque yo soy ingeniera de los alimentos por la UAM, okay, Unidad de Iztapalapa. Entonces yo fui a una feria que hicieron en donde presentan las diferentes carreras, y bueno, ahí me enamoré mucho de lo que se hacía en la carrera de ingeniería de los alimentos, que eran los embutidos, los enlatados, ver la calidad, ¿no? La parte, por ejemplo, llevas unas materias que son de tecnología de lácteos, de carnes, ¿no? Entonces, pues esas me gustaban mucho a mí, ¿no? Y además, siempre como explicando por qué, cómo, qué función tiene. Y de allí me vine a estudiar, más que estudiar, a hacer mi servicio social al IPN. Por circunstancias asociadas a mi papá, pues yo llegué a estudiar, a hacer mi servicio social, que era lo que me faltaba, y allí pues empecé a tener el primer encuentro con lo que sea la microscopía, porque mi servicio social fue evaluar la morfología de las partículas, o sea, de las leches en polvo, okay, y la relación con las propiedades de rehidratación. Y entonces pues me puse a verlas bajo el microscopio, y de ahí empezó pues todavía más mi pasión, porque decía, esto me encanta, ¿no? O sea, ver las diferentes micro y nanoestructuras que conforman un material, que uno ve la leche en polvo o un alimento en polvo, pues ves solo el polvito y ya, ¿no? Pero cómo son las morfologías. Ok, muy interesante. Y bueno, ya desde que toma la decisión, doctora, de estudiar, pues no se ha detenido, ¿no? Al contrario, ha ido creciendo esa pasión. Actualmente hoy, ¿en qué está trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo ahí en el IPN, al menos en su área? ¿Hacia dónde va la investigación? ¿Qué es la próxima meta que se buscan poner? Y sobre todo, bueno, que usted pueda participar en la misma. Ok, en este caso, pues siempre hacemos uso de la microscopía, pero recordemos que una investigación integral no nada más no nada más es una área. Regularmente lo que nosotros hacemos es estudiar la parte de la composición química y bioquímica, con la cual nos permite, por ejemplo, en mi caso o en nuestro laboratorio donde yo me encuentro, pues colaboramos mucho con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Entonces ellos contribuyen mucho a la parte de estudiar la composición química y bioquímica de un material. Adicionalmente, pues estudiamos procesos térmicos, procesos extractivos, y después los vinculamos con la microscopía, donde evaluamos la macro, la micro y la nanoestructura y las relacionamos entre sí. En lo que estamos trabajando actualmente es en el aprovechamiento de residuos agroindustriales para darle aplicación hacia, por ejemplo, películas o plásticos que sean compostables o biodegradables,
así como en el valor agregado a productos mexicanos. Uno de ellos con el cual trabajamos es con el maguey pulquero, ¿no? Para dar un aprovechamiento a él, y también en conjunto con algunos doctores del propio Centro de Nanociencias y de Ciencias Biológicas, trabajamos con vainilla, ¿no? Estudiando la vainilla mexicana. La vainilla, recordamos que tiene denominación de origen, en Papantla, Veracruz, y estamos trabajando tanto con las vainas como también con los residuos de esas vainillas para darles un valor agregado, y esos productos que salgan, redireccionarlos hacia el área de alimentos y hacia el área ambiental. Ok, a ver, si entiendo, doctora, lo que nos comparte es, nosotros ya le damos un uso a ciertas cosas, ¿no? En este caso la vainilla, para lo que lo ocupemos, la compramos, bueno, la utilizamos, se acabó, digamos, su ciclo, ¿no? Ustedes están buscando darle un uso más posterior a esos primeros o a esa única función que hasta el día de hoy puede tener. La vainilla, en el caso específico de las dos que nos menciona, ¿hacia dónde podría terminar? O sea, ¿qué podríamos obtener en ese tema que dice el valor agregado, que es muy importante? Porque, bueno, si de por sí ya es algo que se consume, si existiera otro beneficio, otra aplicación, pues imagínese lo que pasaría con la vainilla. ¿Hacia dónde considera van avanzando esa investigación para muy pronto poder compartir el resultado, ¿no? Claro, no me gustaría ahondar mucho en cuestión de la vainilla, es una colaboración, y espero que pronto el doctor Alberto Peña, que es con el que yo colaboro, pues él pueda platicar muchos más detalles, ¿no? Pero ¿hacia dónde va? Al final la vainilla, lo que nosotros consumimos es solamente el extracto. Es como el maguey, lo único que consumimos es el aguamiel, se fermenta el aguamiel, y ¿qué consumimos? El pulque, ¿no? Pero quedan las pencas. Las pencas las utilizan ¿para qué? Pues para, por ejemplo, para la barbacoa, de manera culinaria, ¿no? Sí. Pero también quedan ahí, en realidad, si quien ha tenido oportunidad de comer barbacoa, quedan las pencas ahí tiradas. Sí, o sea, ¿qué se hace con ellas? Otra cosa, ¿no? Claro, están compuestas están compuestas por algunos compuestos que pueden tener una utilidad más allá de solamente colocarlo, por ejemplo, para abonar la tierra, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si un maguey no se utiliza para aguamiel, ¿no? Regularmente, no sé si han visto que le sale en el centro una escapoflora, que también se llama quiote. El quiote, ¿cómo se consume? Pues regularmente muchas veces lo cocinan, y es lo que lo cocinan con, me parece, no sé si con azúcar o con... Bueno, lo cocinan y uno nomás lo puede masticar, como si fuese la caña, sí. O en este caso, pues no tiene un uso, ¿no? Dejamos y hemos visto hasta en calles, si al maguey le sale el quiote, esa parte central altísima, en realidad vemos que se va secando, pero nadie la utiliza. Entonces, ¿hacia qué vamos? Hacia utilizar esas partes del maguey para que donde no se produce o que no se utiliza para producir aguamiel, y darle ese valor agregado. O sea, por ejemplo, nosotros estamos haciendo unos polímeros a partir de esto, y pues la idea es que podamos contribuir, tal vez no podemos salvar el mundo, pero contribuir a la contaminación por plásticos. Perfecto, sí, claro, es un tema importantísimo. Finalmente lo que se busca es encontrar áreas de oportunidad que nos puedan a nosotros como sociedad, pues justo eso, ¿no? Colaborar de alguna manera, y sin duda alguna los científicos pues son de los más importantes en ese sentido. Para ir cerrando este primer episodio y volviéndole a agradecer su participación, doctora, ¿qué mensaje le puede dejar a la gente que nos pueda escuchar y ver de por qué acercarse a la investigación? Finalmente, digo, en su área, una especialización como la microscopía, pero ¿por qué es importante este mundo? Saber realmente qué pasa, ¿o no? O sea, no todo es espontáneo, ¿no? Tiene un proceso, por algo se crea, por algo existe. ¿Qué mensaje le podría dar a la gente para estar interesados, tal vez en buscar algún artículo, en alguna revista, en alguna página, en alguna sede, que podamos realmente ir conociendo un poco más acerca del tema? Claro, pues el mensaje es que pues al final todos estamos en este mundo, todos coexistimos, el conocimiento es muy valioso. Yo creo que el conocimiento es universal, o sea, es un conocimiento que por mucho que seas del área administrativa, social, etcétera, yo creo que el conocimiento ayuda para evitar que a veces, cuando vemos, bueno, más que para evitar,
el conocimiento nos hace más críticos, Claro. ¿no? Entonces, mi recomendación es que la lectura, el investigar, el acercarse a estas áreas de la investigación hace que también seamos más críticos cuando, por ejemplo, a veces me ha pasado a mí, ¿no? Que te comentan algo porque lo vieron en algún lugar, a lo mejor en la televisión, y uno a veces es tan, lo crees y en realidad no es como te lo cuentan, ¿no? No hay nada como conocer, como leer, como investigar, ¿no? Acercarse al área, por mucho que a veces no sea nuestra área, yo creo que el conocimiento nos hace también crecer como personas, como humanos, y aprender de eso, ¿no? La microscopía es una herramienta y la ciencia es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que está a nuestro alrededor, antes de llegar, por ejemplo, un teléfono, antes de llegar a nuestras manos, tuvo que trabajar mucha gente en sintetizar nuevos materiales que hagan que un teléfono sea tan rápido o que tengamos una televisión tan delgadita y con una resolución adecuada, ¿no? O también la parte de medicamentos, ¿no? Estamos viendo lo que pasó con el COVID, ¿no? La generación de las vacunas, que antes una vacuna tardaba añísimos, en esta ocasión fue a tiempo récord, y todo eso tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, con el estudio. Perfecto. Bueno, pues doctora María de Jesús Perea Flores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí quedándonos la patadita de buena suerte en esto que es ComSoti Podcast. Por último, nada más recordarle a la gente si hay alguna red social, algún lugar donde podamos seguir su trabajo para que estemos pendientes y bueno, de lo que desee de la vainilla, pues comprometerla, ¿no? A que cuando haya posibilidad de ampliar en el tema, pues lo podamos hacer aquí a través del podcast, porque a mí me llama mucho la atención esa investigación. Ojalá llegue a buen puerto. Y bueno, pues agradecerle nuevamente. ¿Y dónde la podemos localizar? Una última pregunta rápido. Entiendo que está ahorita en el IPN, en las instalaciones, por lo que vemos. Si la gente se quiere acercar, o sea, un día podemos decir, quiero conocer, quiero visitar, o es una cuestión más como de docentes, de gente que está dentro del instituto. Claro que no. Yo estoy en el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN. Es un centro que presta servicio para la comunidad y para cuestiones externas también. Okay. El Centro de Nanociencias tiene 2 laboratorios nacionales y están abiertos tanto para las personas que son y que estudian aquí y profesores como también externos. Entonces, nos pueden encontrar en la página del Centro de Nanociencias. Voy a colocarlo lo coloco claro. en un momento más, o pueden meterse así y poner www.nanocentro.ipn.mx, y a una servidora la pueden encontrar o pueden mandar un correo a través de mi correo institucional, que es mpereaf@ipn.mx, y es un centro que está abierto para todos. Hemos tenido visitas de todo y ustedes pueden solicitar una visita, conocer qué hacemos, qué hace el Instituto Politécnico Nacional, porque la técnica está al servicio de todos. Perfecto, pues muchas gracias, doctora María del Jesús Perea Flores, por habernos acompañado. Y bueno, a la gente que nos sigue, hacerles la invitación para la siguiente. Vamos a tener también a la doctora de la Paz Salgado Cruz, quien también nos va a hablar de un tema muy importante. Así que pues los esperamos en la siguiente semana con un nuevo episodio aquí en ComSoti Podcast. La verdad, nos lo hemos pasado muy bien y de verdad muchas gracias, doctora María de Jesús, por habernos acompañado, y estamos en contacto en una próxima emisión. Claro que sí, y que les vaya muy bien. Yo sé que les va a ir muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, que esté muy bien, y bueno, pues muy buena tarde y saludos a toda la gente que hoy nos acompañó, así que los esperamos en una próxima entrega de ComSoti Podcast aquí a través de todas nuestras redes sociales. Yo soy Alejandro Abad, hasta la próxima. Hasta la próxima, cuídense, hasta luego.